Tenemos con nosotros a la maestra Oralia Oropesa, que es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, y nos va a hablar sobre, no hago más preámbulo porque ella nos lo iba a explicar, pero es algo fantástico que son los geoparques. En particular, este va a ser sobre el geoparque de la Mixteca Alta, aquí en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias por asistir. Me voy a pasar para acá para ir con mis diapositivas. Bueno, a reserva que el día de mañana a las 18 horas va a haber una conferencia también sobre qué es un geoparque y ya todas las características que deben de reunir los geoparques, en especial los de México y en su contexto mundial. Yo les voy a hablar hoy en particular del Geoparque Mixteca Alta. El Geoparque Mixteca Alta fue recién nombrado por la UNESCO el 5 de mayo y junto con el otro geoparque que se llama la Comarca Minera en el estado de Hidalgo, y son los dos primeros geoparques de América Latina designados por la UNESCO. Entonces, titulé mi presentación como el Museo de la Erosión. Realmente este fenómeno es uno de los aspectos importantes que caracteriza al geoparque de la Mixteca Alta. Bueno, este geoparque, su lema es erosión, cultura y geopatrimonio. Y ahorita vamos a ver todas estas características. Bueno, el geoparque se localiza en la Mixteca Alta y lo conforman 9 municipios. El municipio sede es Yanhuitlán, y en esa zona tiene, bueno, la superficie del geoparque es de 415 kilómetros cuadrados. Entonces, entre los municipios Zapata y Yanhuitlán está Tonaltepec, Tiltepec, Tillo, Tepozcolula, Chachapan y otros más. Una de las características, como decía, es la erosión. Y la erosión la podemos ver desde un punto de vista positivo o un punto de vista negativo. Entonces, en la Mixteca Alta, por mucho tiempo se ha visto de manera negativa. Y de hecho, se dicen, y muchas autoridades también lo han dicho, que la Mixteca Alta está en crisis ambiental y se considera como una región de catástrofe ecológica por el gran deterioro de sus recursos naturales y la degradación de tierras. Pero gracias a esta degradación, nosotros tenemos este Museo de la Erosión y vamos a ver la maravilla de paisajes que se han formado por esta erosión que hay. Y que no es el único patrimonio geológico que existe en el área, sino también tiene otra riqueza muy importante que es su gente. Entonces, esto fue la gente de la Mixteca Alta lo que sensibilizó también a los evaluadores de la UNESCO para que estos pueblos también sean considerados dentro del geoparque de la Mixteca Alta. Bueno, ¿qué vamos a encontrar para los amantes de las ciencias de la tierra, para los amantes de la naturaleza en ese geoparque? Vamos a tener, como les decía, un museo en vivo, porque de todas las zonas que encontramos en el paisaje podemos detectar varios rasgos de todos estos procesos de la erosión, de los procesos que son micros, que son de centímetros, de decenas de centímetros, a los procesos que son kilométricos. Y entonces vamos a encontrar un proceso que se llama denidación, que es el que engloba principalmente a otros 3 que se conocen como meteorismo o intemperismo, la remoción de masa y la erosión. Entonces, este proceso de denidación es el que se encarga de desgastar y de aprimar toda la superficie terrestre a nivel mundial. Y en el geoparque de la Mixteca Alta lo tenemos en todas sus formas.
el caso de ejemplos de intemperismo o meteorismo, que es el desgaste in situ de las rocas por procesos físicos, químicos e incluso biológicos, nos van a dar unas formas características, en este caso unas rocas que son unos bloques redondos que se descascaran como si fueran una cebolla, y eso se conoce como exfoliación esferoidal. Y ustedes pueden ver por el colega que está el tamaño de los bloques que existen en el área, pero también lo tenemos a pequeña escala. Entonces, este es uno de los primeros procesos erosivos que se dan en un lugar. Luego también tenemos otros procesos que se conocen como remoción, globalmente como remoción en masa. Muchos localmente los llamamos deslizamientos, desgajamientos, deslaves, caídas de rocas, y en esa zona también podemos observar este tipo de fenómenos. Aquí mostramos 3 lugares diferentes donde encontramos esos procesos que llamamos globalmente de remoción en masa. Y aquí hay otros ejemplos en diferentes tipos de rocas que llamamos deslizamientos y desprendimientos. Entonces, esto conforme va avanzando nos va dando otras formas y paisajes muy atractivos. Entonces, esta parte antecedente nos sirve para ir llevándolos a todos estos procesos y cómo la erosión empieza a nivel micro hasta llegar a grandes unidades o grandes paisajes geomorfológicos. Entonces, aquí vemos cómo varios tipos de erosión y sus formas. Esto es lo que llamamos erosión laminar. Cuando se destruye la capa de la vegetación, el agua empieza a escurrir en forma laminar. Y en la zona de Yangutlán se forman unos cordones de hojas, como el que pueden ver en la parte superior, y las hojas son arrastradas por esa lámina de agua, se encuentran en un obstáculo, se van acumulando y se van formando estos cordones de hojas, ¿no? Entonces podemos encontrar en grandes superficies este tipo de erosión. Luego también tenemos otros principios de este fenómeno, como se va iniciando, lo que conocemos como erosión por salpicadura o erosión también laminar. Como las gotitas de agua caen y van haciendo que las partículas del suelo se van moviendo y después son arrastradas por corrientes más fuertes de agua. Estos son otros ejemplos de erosión laminar. Tenemos ahí cómo una roca sostiene, protege al suelo de la erosión y se forman columnitas, pequeñas columnas que en otros países se pueden encontrar de varios metros de altura y se conocen como pedestales. Este es también otro tipo de erosión laminar que nosotros le llamamos pavimentos o empedrados. Y aquí cabe señalar que la zona es riquísima en monumentos arqueológicos o sitios arqueológicos y también muchos restos de tepalcates del clásico, del preclásico, del posclásico, y todos estos materiales a veces son removidos también por el agua y forman una especie de pavimentos, y ahí hemos encontrado diferentes puntas de flechas, restos de collares y diferentes tipos de artefactos arqueológicos. Todo esto es removido por la erosión laminar. Bueno, cuando la erosión se empieza a concentrar, vamos a generar se van a formar canales, y esto se llama erosión en regueros o en surcos, y estos surcos pueden ser cada vez más profundos que nos pueden dar lugar a lo que se conoce como cárcaras. Entonces, una cárcara ya es un conjunto de surcos que tienen cierta profundidad y que van donde la erosión ya ha actuado de manera más fuerte.
Entonces, en la parte de arriba tenemos dos zonas emblemáticas para el Yanguitlán y el geoparque que se conoce como las conchas, porque esas formas de erosión dan la imagen de una madreperla y la gente localmente le llamó las conchas, pero son circos de erosión. También otra zona emblemática que parece un corazón es un circo erosivo y da la forma, o sea, de un corazón que se pueden ver desde en Google, se pueden ver estas formas. Cuando toda una serie de cárcavas se unen y van agrandando y van erosionando el terreno, entonces encontramos lo que se llaman los campos de cárcavas o badlands. Y en estos crean unos paisajes increíbles. Por ejemplo, bueno, también en esa zona hay muchos diques, son rocas más duras que se consolidaron dentro de la superficie terrestre y después por la erosión las capas de alrededor, el material de alrededor se fue y dejó estos diques que son, bueno, este es un dique espectacular que nosotros inicialmente lo llamamos la muralla china, pero en mixteco ellos le llaman ko, que significa serpiente. Entonces, esos diques también son otro atractivo de Yanguitlán, del geoparque Mixteca Alta. Esta es una imagen de Google para que ustedes puedan ver todas las cárcavas que se observan en el geoparque y todos los campos de cárcavas que hay para estudiar pues todos los tipos de erosión que existen, todas las formas, el tipo de rocas, todo eso es muy interesante y pues no se conoce muy bien todavía. Esta es una imagen oblicua también de esos campos de cárcavas. Vamos a ver más adelante como en otros países también ahí se desarrolla el turismo con bicicletas y esos, porque es otra forma de conocer estos paisajes. Bueno, la erosión, el agua erosiona y transporta todos estos sedimentos y todos estos sedimentos van a parar en algún lugar. Entonces, estos sedimentos son de diferentes tamaños que los encontramos en el geoparque y estos sedimentos se van acumulando a través del tiempo. Y en este caso encontramos que en esa zona hay paleosuelos. Hubo formación de suelos, luego hubo depósitos de materiales que fueron erosionados por el agua y después sobre esos depósitos se volvió a formar otro suelo, por eso vemos varios horizontes, varias capitas de esos tipos de suelos. Lo interesante también de esos suelos es que de ahí se saca barro, o sea, son muy arcillosos y la gente local lo utiliza para hacer cerámica. Una cerámica tradicional, típica de la Mixteca Alta, que los invitamos también a que pasen a la otra parte donde se están viendo los talleres y realicen alguna obra de arte según su inspiración. Bueno, hay un aspecto cultural muy relacionado con la erosión y es que $3,400 y 3,500 años. Entonces, esas terrazas se formaron con los materiales de erosión de la zona y se cree que la población que vivía en esa parte pues necesitaba más campos para cultivar y para alimentar a una población de más de 50,000 personas que existían en el área. Y entonces, pues con tantas zonas erosionadas, pues idearon estos sistemas que se llaman lamabordos, que son sistemas hidroagrícolas, porque también canalizan el agua de alguna forma y entonces ellos manejaban también el agua cuando había demasiada para que los cultivos no se echaran a perder. Entonces es otro atractivo también de esa zona, los lamabordos. Entonces
como decía, unos tienen más de 3,000 años y también hay lamabordos actuales que están funcionando. Dentro del patrimonio geológico que encontramos en la zona está el Cerro El Jazmín, donde también hay lamabordos y se piensa que hubo una población de 5,000 habitantes. Y ya les había comentado, hay muchos sitios arqueológicos interesantes que se pueden visitar en esa zona. Este es un ejemplo de cómo construían los lamabordos y pues son de los más antiguos que hay en la zona. Encontramos otro tipo de procesos, o sea, gran diversidad de formas, de procesos, de materiales. Uno de los talleres que tenemos ahora se llama Los colores de la tierra, porque con estos colores que nos proporciona el geoparque, estamos creando acuarelas con esos productos y hay unos verdaderos artistas que crean unas obras muy lindas y los invitamos también a participar en esos talleres. Bueno, un geoparque también tiene sus riesgos y en este caso el geoparque de la Mixteca Alta no escapa a estos riesgos. Entonces, por los mismos procesos de erosión, durante la época de lluvias, puede haber destrucción de caminos, destrucción de las carreteras, destrucción de puentes, y todo esto se tiene que analizar y se tiene que hacer un atlas de riesgo para que las autoridades prevean todos estos riesgos y ayudar a la población que no se quede incomunicada en el geoparque. Es muy interesante. Uno de los trabajos más importantes de nosotros es el trabajo comunitario. Hemos aprendido tanto de la gente que vive en la Mixteca y nos retroalimentamos. Cada vez que vamos descubrimos algo nuevo y cada vez que conversamos con ellos, ellos también nos dicen que han aprendido y, por ejemplo, se están apropiando nuevamente de su territorio y ellos mismos dicen, es que no sabíamos, desconocíamos que en la Mixteca Alta, considerada una crisis ambiental, tuviera este potencial tan grande desde el punto de vista geoturístico o del turismo alternativo, del turismo de naturaleza y todas estas vertientes. Entonces, yo les puse los museos familiares porque la gente sin saber, una roquita que le gustó, un fósil que encontró cuando estaba labrando la tierra, lo tiene expuesto en el patio de su casa o en alguna bardita y hay gentes que ya tienen pues ellos mismos le llaman su museo, su propio museo. Esa zona también es importante porque se han encontrado restos de mamuts y de algunos camélidos. Hay una localidad, se llama Tiltepec, donde tienen un mamut, pues ahorita está cubierto, protegido, porque no lo han podido rescatar para recuperarlo y ponerlo en algún museo. Bueno, otra característica también, o sea, a pesar de la destrucción de la vegetación que hay en esa zona, los restos que quedan de vegetación son increíbles por su biodiversidad. A quien le gusten los hongos, no solo para comérselos y tener alguna experiencia, sino también por sus formas, pueden hacer un safari fotográfico de hongos. O sea, en la época de lluvias hay de todas las variedades que ustedes quieran y de todos los colores que se pueden imaginar. Entonces, es fabuloso también ese contacto con la naturaleza. Hay orquídeas que son endémicas de la zona y en esta imagen les muestro un árbol relicto. Donde está esta persona de amarillo, esa imagen es de México, esa es imagen de un geoparque de España. Y entonces allí a los árboles sobrevivientes les dan un valor. Nosotros en la Mixteca Alta también tenemos estos árboles y en esas dos fotografías que ven al lado
son encinos de más de 500 años y pensamos que hay algunos que tienen más edad de los que se encuentran en la Mixteca Alta. El valor turístico de estas formas es increíble. Se pueden realizar caminatas, además en esas zonas uno puede encontrar cierto tipo de minerales, las formaciones geológicas y geomorfológicas son muy interesantes. Encontramos también unas concreciones que se llaman rizoconcreciones porque son raíces de plantas que se volvieron rocas. Entonces, ese es otro atractivo y muy interesante en esta zona. Esta imagen no es tampoco del geoparque, se parece mucho, es de un geoparque de España y se puede realizar también actividades como el ciclismo de montaña, ¿sí? Obviamente para todo esto hay que hacer un estudio, una capacidad de carga, porque no vamos a destruir más las formas, sino vamos a buscar cuáles son los senderos adecuados y lo que se puede hacer. Estos son otros paisajes de España, bueno, fueron los primeros que encontré al respecto, pero hay en otras partes del mundo, y muchos se parecen a los de Yanhuitlán. Y entonces esos paisajes también en otros lugares tienen ese atractivo turístico, geoturístico, y por qué los nuestros no los podemos condicionar para que funcionen de esta manera si son lugares muy hermosos. Este tipo de paisajes es muy parecido a lo que encontramos en el Geoparque de la Mixteca Alta, pero como les mencionaba, son paisajes de España. Bueno, también encontramos otros aspectos interesantes, saltos de agua, diferentes tipos de rocas, también los grupos vegetales que les decía, o sea, hay bromelias, orquídeas, plantas parásitas, palmas, hongos, cactáceas, muchas plantas medicinales muy importantes también para ellos. Muchas clases de bichos, para quienes les gustan los bichos, también este es otro aspecto interesante que vamos a encontrar en el Geoparque. Dentro del patrimonio cultural, pues muchos de ustedes deben saber que la Mixteca Alta tiene más de 8 códices mixtecos y muy importantes a nivel mundial. Entonces, si conjugamos todas esas actividades naturales, culturales, de la misma población, pues es una zona muy atractiva para visitar. Y obviamente dentro del patrimonio cultural, pues el hermoso convento de dominico del siglo XVI, que es una verdadera reliquia. Bueno, también hay museos, hay un museo comunitario donde se recuperan las piezas arqueológicas que se encuentran en esta región. Y se están promoviendo las artesanías en el Geoparque, se están formando grupos para rescatar todo lo que hacen en esa zona, como costura, algunas tallas en madera, todo lo que es de cerámica. Sí, la cerámica es muy particular, también, por ejemplo, le llaman cerámica chorreada, porque con una tinta que hacen de los encinos, le dan unas formas muy caprichosas a este tipo de cerámica. Bueno, pues creo que me fui muy rápido, pero sí, esto da pie para que hagan muchas preguntas y les pueda pues aclarar algunas dudas sobre el Geoparque y sobre todo para presentarles, aquí tenemos a doña Tomasa, que si se puede levantar, por favor, doña Tomasa. Ella es una de nuestras guías en el Geoparque, muy entusiasta, maneja muy bien el barro, después de dar toda una explicación de cómo hacerlo. También tenemos a Xochitl, que ella es nuestro enlace académico y también con ella
tenemos mucha comunicación y ella puede informarles de las excursiones y me está en contacto con los guías y todo esto. ¿Alguna pregunta? Adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por esa información. No sabía que había un geoparque en la Mixteca. Y me interesó mucho lo que usted dijo sobre la erosión en forma de cebolla. Sí. Bueno, ¿me puede usted explicar cómo puede ser así? Se parece casi a inscripciones precolombinas que se encuentran en grutas o en cuevas de la región, justamente. Es Ajá. muy curioso. Bueno, este proceso no se sabe muy bien cómo se forma, pero está relacionado con la composición mineralógica. Entonces, a través de la temperatura y el agua, ¿sí? Hay cambios. Por un lado, los minerales se van desintegrando en las partes más débiles de la roca y esas partes son las que se descascaran, por decirlo así. Y también el efecto de la temperatura de calentamiento, enfriamiento durante el día y la noche genera un proceso que se llama fatiga mecánica y la roca se fractura, se cuartea, se parte, y en este caso lo que llama la atención es que sea de forma circular. Y sí, no es un fenómeno que solo se dé en esta zona de la Mixteca Alta, también en otras partes de México y del mundo lo podemos encontrar. Lo que llama la atención aquí es el tamaño de los bloques tan grandes que hay, ¿no? De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más quería yo saber si esto de los geoparques llega a ser turístico, o sea, ya se considera como algo en donde turistas, tanto nacionales como internacionales, puedan ir a conocer y obviamente poder ver y apreciar como todas estas formaciones de rocas, de montículos y demás. Sí, o sea, un geoparque se caracteriza por un tipo de turismo que se conoce como geoturismo, ¿sí? Y el geoturismo, o sea, hay varias definiciones, pero uno de los aspectos principales está enfocado a reconocer lo que se llama el geopatrimonio o patrimonio geológico, que son las rocas, los minerales, los fósiles, los paisajes, pero además se aprovecha también otros aspectos como la cultura o en este caso la biodiversidad, que también es importante. Dentro de la corriente del geoturismo, o sea, una de las características de los geoparques es el desarrollo sostenible, el desarrollo local, y se busca que las localidades o la población que vive ahí, a través de estas actividades del geoparque, puedan mejorar su calidad de vida. Y entonces hay grupos o los guías que se dedican a llevar a la gente dándoles explicaciones, pero para eso se necesita también capacitar a los guías, darles más información sobre todo lo que van a encontrar en la zona, todos los procesos que existen y darle también más difusión al geoparque. Entonces, para eso pues necesitamos apoyo de las autoridades, apoyo de la Secretaría de Turismo, para poder desarrollar todos estos programas que se pueden llevar a cabo en el geoparque. Gracias. ¿Se está desarrollando actualmente algún proyecto que vaya encaminado a lograr eso? Sí, se están dando algunos talleres de capacitación para preparar, sobre todo en este momento, a los guías y también para sensibilizar a las autoridades, ¿no? Porque el reto más grande de un geoparque es su continuidad. Nosotros ya logramos que sea reconocido como un geoparque mundial de la UNESCO, pero ahora hay que trabajar mucho, porque dentro de 4 años van a venir los evaluadores de la UNESCO y tienen que ver resultados.
Tienen que ver que la población haya elevado su calidad de vida, que haya más turistas, que haya infraestructura para recibir a esos geoturistas, que haya restaurantes, donde hospedarse y muchas actividades que se tienen que realizar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si en este momento quisiéramos ser geoturistas, ¿se puede? Claro que sí, sí se puede. De hecho, ya hemos llevado a varios grupos, principalmente de estudiantes de universidades, escolares de primaria. Quizás, Xochitl, tú nos puedas decir aquí otro tipo de grupos. Bueno, hay gente del extranjero que está muy interesada en venir y lo que buscan ellos, por ejemplo, es el contacto con la gente local para aprender cómo se hacen tortillas, cómo se utilizan las plantas medicinales y ellos quisieran también, si fuera posible, vivir en esos lugares, ¿no? O sea, convivir dentro de las casas de estas personas. Y pensamos que en un futuro se puede desarrollar un programa como el de Airbnb. Entonces, porque sí hay mucha demanda. Hemos tenido alemanes, franceses y no sé de qué otras nacionalidades más. De Portugal también, que han visitado ya el geoparque. O sea, sí está teniendo demanda y por eso nos interesa mucho desarrollar toda esta infraestructura para poderlos recibir y pues que regresen otra vez. Claro que sí, hoy sería fabuloso el apoyo. De hecho, tenemos una página en internet del geoparque, pero falta también, hace rato, bueno, también está con nosotros un geógrafo de la UNAM, que ha sido maestro de todos nosotros los geógrafos y que también es de la región. Y entonces, él justamente me comentaba hace unos minutos que hace falta mucha difusión. Entonces, si nos pueden ayudar con eso, encantados. Y dejo hablar a Xochitl porque tiene algo más que decir. Bueno, buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar por acá. Pues hay muchas estrategias, ¿no? Desde el terreno, desde esta forma de gestión del territorio geoparque incluye muchas cosas, ¿no? Y todas las posiciones o desde todos los puntos de vista son bienvenidos, ¿no? Actualmente, pues, el grupo que más lleva las tareas en el geoparque son los guías, ¿no? Que han salido de las comunidades o están dentro de las comunidades trabajando. Y bueno, sí generamos en este primer momento pues una manera de contacto que es a través de lo que decía la maestra Oralia, la página de web, que de alguna manera está limitada, pero es lo que tenemos en el momento, un correo que es geoparque.mixtecaalta@gmail y que lo pueden googlear y es muy fácil de tener, ¿no? Pero bueno, una de las estrategias es pues poder establecer a veces un diseño de las prácticas en lo que concierne a los estudiantes, ¿no? Porque la estrategia de educación o geoeducación, como también le llamamos, tiene que ser continua, ¿no? Y sobre todo porque en las comunidades a veces no tenemos un plan que conozcamos más de nuestra comunidad, ¿no? Y el geoparque nos permite en este momento poder conocer y estar de manera cercana con los 9 municipios, que incluso nos ha dado la oportunidad a muchos de nosotros, pues poder conocer otros lugares, ¿no? Que aunque están de manera inmediata, no los conocíamos, ¿no? O como dicen luego los doctores, ¿no? Creernos que es parte del patrimonio y además, pues es parte de una herencia de nuestros antepasados, ¿no? Y que hoy pueden estar presentes, ¿no? Y es un poco la evidencia de la continuidad, ¿no? De la población en la Mixteca, ¿no? Que ha estado presente. Bueno, esa es como una manera de contactarnos y si alguien de ustedes también quisiera colaborar, pues con toda apertura, el geoparque es parte de eso, ¿no? De una construcción que se está realizando desde dentro, desde las comunidades, pero también desde los impulsores, ¿sí, no? Y con esto cierro nada más,
El reconocimiento para el Instituto de Geografía, que nos ha llevado de la mano y que nos ha permitido tener como una seguridad, y también pues en esa seguridad es el tema que se han formado los guías. Y en esta otra parte, ¿no?, que por qué no decirlo, ¿no?, es la parte de sensibilidad, que pues a veces no es que se nos haya olvidado, ¿no?, sino más bien es que por muchos factores estamos en un periodo de transición, ¿no? Y pues en ese mismo periodo podemos retomar ciertas cosas, ¿no?, como el tequio, la guesa o muchas costumbres comunitarias, ¿no?, como ya también la maestra Oralia lo decía, ¿no? Esta parte es pues muy sensible de desarrollo o de participación con las comunidades y de las comunidades, ¿no? Y bueno, quiero cerrar también con el reconocimiento a la maestra Oralia Oropesa, que pues ella fue la primera que impulsó decir la palabra de geoparque en Yanguitlán, y a partir de eso creo que de sus investigaciones conjuntamente con el CIESAS, es un reconocimiento por esto, ¿no?, que en estos minutos vimos, ¿no?, el encanto con lo que podemos ver las cosas, ¿no? Podemos ver tantas cosas, pero a veces no tenemos esa pasión, ¿no?, que la doctora, la maestra lo tiene, ¿no? Gracias, Xochitl. Pues, ¿alguna otra pregunta más o comentario? Hacia adelante. Hola, buen día. Hola. Yo me quedé pensando un poco en qué tipo de protección a las comunidades le otorga esta clasificación de la UNESCO a lo largo del tiempo, y qué blindaje puede proveerles de intereses de la Secretaría de Turismo, del mismo gobierno federal, o de otras dinámicas que podrían luego desvirtuar un poco que el proyecto fuera meramente comunitario. Bueno, hay infinidad de proyectos que se pueden desarrollar y que pueden participar muchísimas instituciones, ¿no? Entonces, comentábamos la Secretaría de Turismo para comenzar a darle difusión en este sentido, porque el geoparque da para un gran tipo de públicos, ¿sí? Entonces, una de las características, ya lo mencionaba Xochitl también, es que el geoparque está destinado al geoconocimiento, ¿no? Y entonces hay que impulsar también el conocimiento de las ciencias de la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, es muy atractivo para los estudiantes. De hecho, a través de los recorridos que se han hecho, muchos dicen, yo quiero hacer mi tesis de aquí en tal tema, yo quiero hacer mi tesis de aquí en tal tema. Entonces, han surgido temas de turismo, temas de ordenamiento territorial de la zona, temas relacionados con la agricultura y en general con la geología, y una gran diversidad de proyectos que se pueden realizar. Desafortunadamente, bueno, tenemos que tocar muchas puertas para que nos apoyen y sobre todo económicamente para desarrollar todos estos proyectos. Ideas hay infinidades, y además algo muy bonito es que la población local es la que dice, yo quiero hacer esto, ¿sí? Y mi idea es este proyecto, y así han surgido, por ejemplo, el de las plantas medicinales o los mismos del barro. Es fantástico lo que se puede hacer ahí también. También se quieren recuperar las tradiciones de esa zona. Muchos de esos sitios que yo les mostré tienen sus leyendas. Por ejemplo, en los diques a veces no está permitido caminar por los diques porque hay por ahí una leyenda de que puede ser algo fatal. No lo creemos mucho porque ya hemos caminado por ahí, pero bueno, hay historias muy interesantes. Otra cosa muy bonita también, que es una costumbre muy arraigada de los mixtecos, es pedir permiso a la tierra. Cuando nosotros realizamos un recorrido, a donde sea, siempre hay que pedir permiso a la Madre Tierra. Entonces se hace una pequeña ceremonia con flores, comida, bebida, para tener ese permiso. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. En cuanto a
Otra característica de los geoparques relacionado con la protección es que, a diferencia de las áreas naturales protegidas, la gente vive en el geoparque. No está fuera del geoparque, sino es parte de todas las actividades. Entonces, eso es algo muy importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues les pido un aplauso para la maestra Oralia.